Qué placer estar nuevamente con ustedes. El tema que nos va a ocupar estos minutos es el tema de la nobleza. La nobleza, una palabra que muy difícilmente se utiliza en nuestro acervo cultural diario, es una palabra que se deriva de una situación de carácter social normalmente relacionada con la realeza. La nobleza básicamente consiste en pertenecer a una escala superior. Entre los nobles que nosotros conocemos en la realeza que todavía en nuestro siglo XXI existe, encontramos a emperadores, a reyes, a varones, a marqueses. Personas que entre los principados, por ejemplo, pueden tener lo que hemos llamado normalmente sangre azul. Pero una de las condiciones básicas que hoy se establecen para hacer que una persona sea considerada noble no es la familia a la cual pertenece o de la cual deriva, sino las acciones que realmente realiza. Encontramos entonces a muchos príncipes, literalmente príncipes en Europa, que tienen conductas tan atroces que riñen realmente con lo que la realeza y la nobleza debería ser. Pero encontramos a plebeyos, el nombre que normalmente se le da a todas las personas que no pertenecemos a la realeza, que tenemos la capacidad de hacer actos tan nobles, tan especiales, que pueden ser considerados como de personas de raza superior. Cuando hablamos de la nobleza, entonces ya no hablamos de la sangre que se tiene o de la familia de la cual se procede, sino de los actos que se hacen. Bueno, básicamente la función de los nobles en la Edad Media o en la Edad Antigua era representar al rey que gobernaba ese país en pequeños territorios a los cuales se llamaba feudos. Estos feudos eran gobernados por un señor feudal que tenía el título nobiliario o título de nobleza y tenía todo el poder delegado para hacer cuanto fuera necesario en favor de aquellas personas que él gobernaba, para controlar, para gobernar y para poder beneficiar especialmente al señor que le había confiado esa labor de organización y de gobierno. Bueno, eso incluía poder sobre terreno, poder sobre animales, poder sobre plantas, incluso poder sobre seres humanos. El señor feudal, cualquiera que fuera el título noble que tenía la capacidad de tener el poder sobre vida y aún sobre muerte. Si alguien cometía un delito y era condenado a muerte por el señor feudal, nada había que hacer, solamente esperar el cumplimiento de la sentencia. Pero también en favor de algunos delincuentes que tal vez eran acusados de una forma inapropiada, una forma falsa, el señor feudal podía valorar cada situación y perdonar la vida de aquel que realmente no era culpable o no era tan culpable como otros lo hacían ver. El señor feudal entonces tenía el derecho sobre vida y muerte. En la época actual, la palabra nobleza implica tener la capacidad de poder perdonar, tal y como lo hacía el noble en la antigüedad. Hoy, una persona noble es aquel que teniendo un enemigo, no se venga de él. Cuando yo soy capaz de vengarme de mi enemigo, me pongo exactamente al nivel de estatura que mi enemigo tiene. Pero cuando soy capaz de utilizar a otras personas para vengarme de mi enemigo, automáticamente me coloco muy por debajo del nivel de estatura que él tiene. Mas cuando soy capaz de sufrir las afrentas de mi enemigo y todavía perdonarlas, entonces me coloco en un nivel muy superior, el nivel de noble, delante de aquel que es mi enemigo, tal vez de forma gratuita. Nobleza es entonces, en la actualidad, valorado en el aspecto moral, aquilatado en el aspecto de valores, la capacidad que tiene el ser humano de perdonar aún a su peor enemigo. Ahora, debo recordarles que el perdonar es más bien nuestro beneficio que en beneficio de la persona que recibe el perdón. Puede ser que alguien te haya hecho daño hace 40 años y la persona ni siquiera se acuerde de lo que dijo porque tal vez lo dijo sin mala intención, pero tú no has perdonado. Y cada vez que lo ves recuerdas y recuerdas y recuerdas aquel momento desagradable en el cual decidiste convertirte en enemigo de aquel que sin mayor mala intención hizo un comentario acerca de ti. Bueno, llegó el momento de liberarte.
romper las cadenas que te atan a la amargura y a la falta de perdón a través de perdonar sinceramente a aquel que te hizo daño. Y si la persona te hizo daño a propósito, si realmente te buscó con el afán de destruirte, ¿no sería cederle más poder sobre ti el estar constantemente amargado y odiándole? Lo mejor es que te liberes de cualquier cadena que te pueda oprimir y que no te dé la libertad de ser con quien realmente tú eres y debes ser. El ejemplo, Dios mismo. Dios, que tiene tantas cuentas pendientes por cobrar conmigo, contigo y con toda la sociedad, ha optado por perdonar, porque sabe que no tenemos la capacidad de perdonar nuestras cuentas. Es más, mandó a su Hijo para que pagara las cuentas en nombre nuestro y tendió un puente a través de él para que pudiéramos cruzar el abismo que nos separara. ¿Cuál es la clave? Si Dios perdonó, y la Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, en mí no cabe decir que amo a Dios y que le imito, pero que no soy capaz de perdonar a la persona que me ofendió, queriendo o sin querer. Si soy de pronto una persona que me hago llamar cristiano y soy un imitador de los valores que Dios predica en su palabra, lo primero que tengo que hacer es tener el valor de la nobleza, es decir, la capacidad de perdonar aún a mi peor enemigo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Cuando mi peor enemigo se entera que no me hizo mella su comentario, que no me amargó la vida, entonces él empieza a sufrir, aún sin yo quererlo. Bueno, hay una frase para el día de hoy, y la frase dice así: practicaré el perdón para poder ser un buen imitador del perdón de Dios, y seré una persona noble. Una frase sencilla: practicaré el perdón para poder ser un buen imitador del perdón de Dios, y seré una persona noble. Soy Marcos Alburez del Centro de Recursos Educativos y de Orientación CREO, en donde pensamos que el éxito está al alcance de todos.